La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Tal y como hemos venido contando desde el sumario, momento hoy para hacer una de esas tertulias especiales que nos permiten echar un poquito más de tiempo del normal en algunos temas que nos parecen importantes. En el día de hoy vamos a hablar de representación agrícola, de las presiones que sienten las personas que deciden ponerse al mando de una organización o simplemente coger la voz del agricultor e intentar hacer algo con ella. Creo que tenemos una deuda con la audiencia, ya que deberíamos hablar de David Lafoz, ese joven agricultor de Belchite que ha sido rostro visible de protestas agrarias por todo Aragón y que tristemente ha terminado quitándose la vida tras dejar un mensaje en redes sociales denunciando la presión institucional que sufría. Tenemos ya con nosotros al director de FH Almería, a José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, cuando te comenté que creía que era necesario hacer un programa o una tertulia sobre este asunto, también estábamos los dos de acuerdo, teníamos que tocarlo de manera muy delicada y tú quisiste contar con un invitado especial que pensabas que podía contarnos de primera mano lo que son estas presiones, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo quería saber y que contara él, Joaquín, contara las presiones que él sufrió hasta tener que dejar la organización agraria a la que pertenecía, y no solamente eso, sino la actividad agraria, también llegó a dejarla, ¿no? Y me gustaría, pues que de alguna manera contara qué le decían, cómo se lo decían, quién se lo decía, y que explique también, porque hay seguramente algunos agricultores que son los más interesados en conocer esta charla, los enemigos que tenían, no solamente digamos en las filas contrarias, sino en las filas propias también hay enemigos que te das cuenta con el tiempo de que no te están apoyando, que te están empujando al precipicio, ¿no? Pero yo creo que esto lo tiene que contar él. Pues vamos a presentar a nuestro invitado. Ha tenido la gran amabilidad de desplazarse hasta nuestros estudios. Estoy hablando de Joaquín López Bernabé. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Gracias por la invitación y claro que es un placer colaborar siempre. No, por supuesto, gracias a ti. Tú durante mucho tiempo fuiste la voz, ¿no?, de protestas agrícolas que, detrás tenían motivos, no sé si iguales o muy diferentes a los que hoy en día todavía generan protestas como las que hemos estado comentando de David Lafoz. Cuéntanos un poco, ¿qué te empuja a ti a meterte, vamos a hablar en claro, en este follón? Bueno, como bien has dicho, son las mismas protestas, son las mismas, o sea, las protestas que tenemos a día de hoy son las mismas que hace años, no solo 5 años atrás, sino incluso hace 20 o 25 o 30 años atrás. Las protestas que hay por el campo, pues más o menos vienen siendo siempre las mismas. La precariedad, la situación laboral que tiene el campo, la poca rentabilidad que tiene el campo, los abusos administrativos que tiene el campo, en fin, siempre pues más o menos las protestas vienen siendo las mismas. Y no solo a nivel provincial, yo he tenido, por suerte o por desgracia, la oportunidad de verlo a nivel nacional, también de conocerla a nivel nacional, y son las mismas. O sea, todos tenemos, el campo español tiene las mismas reivindicaciones, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ya hay algo que nos une. A mí me gusta mucho la palabra unión, no solo para lo malo, sino también para lo bueno, y ya nos une también. Entonces, cuando protesta y reivindica un malestar común. Y a mí me llevó un poco a levantar la voz la situación que yo estaba viviendo, pero claro, yo me estaba dando cuenta de que no era solo yo. Y la gente se callaba por miedo, porque lo que más frena a una persona es el miedo, por el motivo que sea. Y yo soy una persona, o me considero una persona valiente, aunque tenga miedo, pero lo tengo para mí, pero
siempre me ha gustado el hacer algo por los demás, ¿vale? Y eso fue lo que intenté, un poco el alzar la voz, el protestar por algo que a mí me afectaba, pero que obviamente repercutía en el resto de los demás. Y bueno, pues si solucionamos algo y lo que necesitan es un ejemplo, un empujón, alguien que sea capaz de unir al campo, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? Ujú. Sí, a mí me gustaría preguntarte sobre hechos concretos. O sea, ya cuando estás metido en todo el follón, yo creo que uno de los momentos culminantes fue aquellos 15.000 agricultores que iban detrás tuya en la Rambla de Almería, que separaron a que la comitiva principal se distanciara para continuar la manifestación. Yo creo que aquel fue, digamos, posiblemente el momento culminante de tu representación. Y seguramente sería el detonante para que se movieran muchas fichas. Cuenta hechos concretos, que yo sí lo sé, porque me lo has contado a mí, pero quiero que lo sepa todo el mundo, de qué es lo que te pasó para que te hiciera reaccionar en el sentido de que yo me voy, aquí no debo seguir. Estamos hablando del final ya del todo, o sea, de cuando dimito. Sí. Bueno, hay una presión constante. Sí es cierto de que no todo el mundo asimila la presión de la misma manera. Cada cual pues tiene un límite y un techo, ¿no? Y hay mucha presión constante, hay mucha presión diaria de acostarte con el móvil en la mano, porque tienes que atender llamadas, porque la gente te insiste, porque te levantas, o sea, te acuestas a dormir, no duermes y te levantas sin descansar con 200 llamadas, con más de 1000 mensajes, más de 1000 WhatsApp. Yo creo que el principal detonante, y siendo sincero, a dimitir, lo que a mí me llevó fue la desconfianza. O sea, cuando ya pierdes la confianza de todos los que te siguen, de toda la gente que confía en ti, de toda la gente que tú crees que están ahí creyendo en lo que haces, y ya pierdes toda esa confianza de ellos, por el motivo que sea, ya te desanima un poco a decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? No que sea culpa tuya, y no tiene por qué ser culpa tuya, Guti, sino directamente la desinformación que hay o que crean alrededor tuya. Porque ya de mí o de mi familia se estaban diciendo muchísimas cosas que no eran ciertas. Ya afectaban a mis familiares, afectaban a mis padres, afectaban a mi familia más cercana, a mis suegros, por aquel entonces, a mi mujer. Ya también tenía 2 hijos que no me lo han tocado, y gracias a Dios que no me lo han tocado, porque si me los tocaran se me hubiera ido la cabeza, como a cualquier padre. Pero sí es cierto de que se crea una inestabilidad alrededor tuya, en la cual dices, madre mía, estoy peleándome ya con los míos. Sí, pero hay una cosa que me gustaría preguntarte. Las redes sociales son una ayuda importante para poner en marcha todo esto, pero cuando se te vuelven en contra no hay quien las pare. Sí, bueno, las redes sociales al final no somos conscientes al daño que podemos hacer en redes sociales. Podemos hacer muchísimo más daño del que creemos. Por un simple comentario que no aporta nada. Porque si haces un comentario el cual aporta algo positivo, pues vale. Pero cuando haces un comentario simplemente para desmoralizar a la persona, para, no sé, hacerle daño moralmente, para desprestigiarla, pues al final no haces nada constructivo. Si no aportas algo constructivo, no aportes nada. Es mi forma de pensar, ¿no? Cada uno, las redes sociales son libres, hay libertad de expresión, y cada uno pues que diga lo que quiera, pero tenemos que ser conscientes de lo que decimos. Una persona que lo está dando todo, que está dando su tiempo, que está dando su vida, le está quitando a su familia, le está quitando su tiempo libre para hacer algo por los demás, lo vas a criticar porque lo esté haciendo mal o lo esté haciendo bien, lo está haciendo. Si da una opinión, que sea una opinión constructiva. Oye, pues yo no lo haría así, hazlo de esta manera. Oye, pues te estás equivocando en la manera de afrontar este caso, tírate por aquí. Entonces, favorece al hacerlo bien. Sí. ¿Qué componente, ¿qué componente de envidia tenía parte de los ataques que recibía? Hombre, había de todo. Había envidia, había celos, había mafia. Sí. Había mafia. Había mafia, había intereses políticos, había intereses asociativos,
Había de todo. Lo que más había era política y intereses asociativos. Eran de otras mismas organizaciones o asociaciones en este caso que bueno, pues se dedicaban a dinamitar todo lo que el discurso que yo decía y todo lo que yo hacía para que la gente dijera. Yo siempre tenía un dicho que era: lo que yo digo está mal dicho, o sea, lo que tú dices está mal dicho porque lo dices tú, pero si lo digo yo, está bien. O sea, no sé si me explico. Sí, o sea, el mensaje, dependiendo de quién venga, vale o no vale. Correcto. Sí. Entonces, siempre era ese caso, siempre era ese problema. ¿Es tan peligroso un representante que es capaz de sacar a la calle la reivindicación de miles y miles de agricultores con un importante poder económico? ¿Cómo? Que si es tan peligroso Sí. que un representante, tú en este caso, sea capaz de sacar a la calle la reivindicación de miles y miles de agricultores. Es peligroso. Sí. Es peligroso. Y sin control más todavía. Depende de para quién, es muy peligroso. Claro, tú tienes que ver que yo políticamente no estaba politizado, o sea, yo no iba ni con uno ni con otro. Yo entiendo de que en el campo trabajan de derecha y de izquierda, y son los mismos, y cultivan lo mismo, y cobran lo mismo. Entonces, yo no podía no podía permitir que el campo hubiera una ideología. El campo es de todos, y lo trabajamos todos, y tenemos derecho a vivir todos. Entonces, cuando los políticos querían llegar a mí, hubo un tiempo que me buscaban mucho. Yo lo atendía humildemente a todos, porque deberíamos de escuchar a todos, y además que son los que realmente luego presentan nuestras reivindicaciones o luchan por nuestros intereses, o se supone que luchan por nuestros intereses. Entonces, cuando no me podían controlar de ninguna manera, de ningún partido, pues claro, decían, se nos escapa de las manos porque no es nuestro diálogo, o sea, no lleva nuestras reivindicaciones, no lleva nuestro discurso, va en contra nuestra. No nos interesa. O por lo menos no va a favor, que es lo que No, iban buscando. o por lo menos no va a favor, pero ya dices, bueno, si no va a favor y no le hacen caso, pues déjalo que chille. Pero es que le hacen caso. Es que... Ese era el gran problema. Claro, Ese era el gran problema. es que le hacen caso, es que van con él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos que siga? Hubo muchos que tuvieron esa estrategia. Vamos a dejarlo que siga, que se canse, que se agote, que no consiga nada y ya se aburrirá. Y de los tuyos mismos, Sí. que en redes sociales te mandaban mensajes para que abandonaras, que te decían que ya eras un fracasado, que no debías seguir. De toda esa gente, los que sí actuaban de buena fe para que la organización que creaste siguiera adelante, nadie le ha pedido, ahora, le ha pedido que respondan de lo que dijeron en su momento, porque tu organización, desde que tú te fuiste, se quedó parada. Entonces, a toda esa gente que reclamaba tu marcha, que no ha conseguido nada positivo, y que no ha conseguido nada positivo porque tú lo has dicho al principio, se siguen repitiendo, digamos, los mismos problemas que hace 25 años. Lo que vivimos en el Ejido en el año 2000 lo han vivido en Torre Pacheco en el año 2025, 25 años después, con trabajadores migrantes que vienen a ganarse la vida, en las que se infiltran supuestamente en delincuentes, que era precisamente la misma reivindicación que había en el Ejido. En 25 años no se ha arreglado nada porque los políticos o lo han hecho mal o han mirado para otro sitio. Luego, en cuanto a toda la competencia que tenemos de países terceros, la inestabilidad de los precios en las hortalizas, la mentira continua en el campo, todo eso sigue, 40 años después, sigue igual. Y quien pretendía remover todo eso, lo han quitado de en medio. Y parte de los que han quitado de en medio, a ti en este caso, siguen ahí, escondidos en redes sociales, y nadie le pide ningún tipo de responsabilidad. Que sería muy fácil a Antoñito, a Paquito, a Juanito y a Luisito decirle, oye, hicimos esto, ¿y ahora qué? ¿Dónde estáis? Había que preguntarle, ¿no? Porque la opinión sí es libre, evidentemente, pero como tú lo has dicho, tiene sus consecuencias. Y ahora pues había que preguntarle, o sea, con toda la humildad del mundo, ¿y ahora qué? La gente piensa que ¿dónde estoy yo? La gente, los que comentaban o los que no comentaban, se olvidan, porque tampoco podemos, yo tampoco lo hice por los 4 que comentaban, o sea, yo no dimití por esas personas que me criticaban en redes sociales. Yo
decidí frenar por la situación que ya tenía dentro de mi cabeza. O sea, era un castigo continuo de decir, no estoy consiguiendo los objetivos que propuse, no estoy consiguiendo lo que prometí la unión del campo, prometí luchar por los bajos precios, prometí pues una serie de cosas que en su día estaba viendo imposible ya de realizar. Entonces ya tú mismo empiezas a esas voces o esos comentarios que hay en redes sociales, pues te atacan a tú mismo, lo haces tuyo, te atacas tú, te autolesionas y empiezas a desmoralizarte, a desmotivarte, a entrar en un pequeño bucle depresivo que tú ya dices, me está afectando psicológicamente. Y familiarmente. Y familiarmente, sí, bueno, ya te toca todo, ya te trastoca todo, porque ya no eres tú, no te sientes a gusto contigo mismo, te levantas desmotivado, te acuestas desmotivado. Entras en el caos mental que te conduce a tomar la decisión de abandonar. Pero luego te encuentras con otra sorpresa, que es que abandonas y sigues siendo perseguido. Sigues siendo perseguido, incluso un año después, cuando se vienen abajo algunos precios, la gente te sigue buscando, te siguen provocando, te siguen echando la culpa de que se ha quedado el campo solo porque te ha ido a no sé qué. Y los mismos que me decían que me fuera. Precisamente los mismos que decían que me fuera. ¿Y cómo se puede interpretar esa situación? Y luego, en un momento determinado, ¿cómo puedes tú pedir el amparo de las fuerzas del orden en un momento determinado? Y ha presentado una denuncia, mirad lo que me están haciendo. Pues se van a coger todo el mundo de hombros, como diciendo, pues bueno, tú reclamaste a toda esta gente la tuviste cerca de ti, pues ahora esto fue lo que tú sembraste, estos son los trigos que vas a coger. Hubo mucha gente que me apoyaba, hubo muchísima gente que me apoyaba, muchísima gente que en las redes sociales recibía muchísimas muestras de apoyo y otros que decían, oye, realmente necesitamos ayuda, realmente confiamos en ti, realmente creemos lo que estás haciendo, es necesario, es justo, hace falta, adelante, ¿no? Pero había muchísima gente también que no, que ya le digo que era un ataque continuo en redes sociales, ya no solo a mi persona, porque cuando veían que no me podían desmoralizar, pues atacaban con asuntos familiares que no tienen nada que ver o que eran mentiras o falsos en este caso. Entonces, claro, años después o un año después, yo, como tú ya sabes, entro en ese bucle, me divorcio, me fui a aislarme a Treveles, me aíslo un poco en Treveles, con mi familia, con mi entorno en el que estaba seguro. Y sigue recibiendo esas llamadas, sigue recibiendo esos mensajes, sigue recibiendo ese acoso de decir, ¿qué es? ¿Ahora qué? Y tú dices, pero bueno, ¿ahora qué? Pero si yo hice lo que hice, hasta donde pude llegar, llegué, no soy nadie, no era nadie, pero lo que hicimos lo hicimos por un bien común. Si seguís estando en la misma situación, quizás no sea a mí a quien tengáis que pedirle esas explicaciones, quizás sea a otras personas que siguen estando ahí, o incluso te lo mejoro, que han, dado un paso más y están en un cargo mucho más grande todavía en el que estaban en ese momento. Quizás son ellos los que tienen que dar explicaciones, los que tienen que pelear por el campo. Sí, llega un momento en el que se te planta la policía delante. Sí, en la puerta de mi casa. En la puerta de tu casa. En el ejido. Y ahí se produce un shock importante en tu mente en el que empiezas a valorar por dónde andas, quién tienes en contra, qué te vas a encontrar y a dónde te pueden conducir. Sí, a ver, esto yo no lo he contado, te lo conté a ti, no lo he contado nunca. Yo vine al ejido yo vivo ahí no voy a decir la calle, pero muchos lo saben, mi gente más cercana lo sabe. Y vine a visitar pues a mi familia, a mis hermanos que viven junto a la mía, a mis sobrinos y tal. Y llegando a mi casa, pues bajo del coche, empiezo a caminar para la casa de mi hermano y se me atraviesa un coche y me obligan a identificarme. Claro, una persona normal dice, ¿qué pasa aquí? Yo digo, bueno, pues saco mi cartera, mi DNI, mi identificación y me dicen que
Bueno, no, miento. Digo, pregunto por qué, hace ya tiempo. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me obliga a identificarme si yo no he hecho nada? Dice, no. Tú eres representante de una organización, una asociación agrícola y queremos que te identifiques para notificar que estás aquí porque vaya a tener una reunión para tomar unas decisiones contra unas revoluciones contra el campo, algo así, ¿no? Yo estaba en shock, como tú dices. Total, que yo dije, bueno, yo soy Bernabé, yo soy Joaquín López, yo me identifico, no tengo ningún problema en identificarme, ni en acreditar que yo estaba hoy aquí en el Ejido. Digo, pero ¿por qué este acoso? O sea, no querían nada, simplemente querían que yo me identificara. Que ellos tomar declaración de que yo estaba ese día, a tal hora, en el Ejido. Y que tú supieras que estaban pendientes de ti. Claro, es que cuando yo pregunté el porqué de mi notificación, de que yo tuviera que dar mi DNI, ya me dijo uno, todo lo que pase en el campo, en el Ejido, relación 24-48 horas después de esta notificación, por así decirlo, de esta presentación. Identificación. Sí, de esta identificación, todo lo que pase 24-48 horas va a cargo tuya. Digo, entonces yo no entendí eso. Yo dije, ¿cómo? Todo lo que hagan gente, agricultores o no agricultores, en contra del campo, en protesta, en lo que sea. O sea, un tío llega ahora a la puerta de un almacén y, ¿qué te digo yo? Hace cualquier cosa, o un camión, o vuelca en un tráiler, o lo que sea. Vamos, te detenemos y tienes que dar explicaciones. Y yo dije, buah, ¿qué está pasando aquí? O sea, sí es cierto que yo tenía muchas reuniones, o quedábamos muchas veces para reunirnos, incluso en el propio restaurante mío, de la familia, que por aquel entonces estaba regentado, quedábamos y nos reuníamos muchas veces allí, más que nada porque era amplio y queríamos tener una reunión, una charla, pues lo más amena posible y tomar decisiones, ¿no? Pues así fue. O sea, ese fue el primer contacto, digamos, que yo tuve con... Y cuando empieza a unir todas estas cosas, la presencia de la policía en tu entorno, el rechazo en redes sociales de parte de la gente que teóricamente te debería apoyar, pues los contrarios ya sabes que los va a tener en contra. Digamos, el quemarte diariamente con querer conseguir cosas que no puedes, el rechazo mafioso que vas encontrando en la clase política, porque inmediatamente te identifican como una organización que no está autorizada, en fin, todo ese tipo de cosas que producen, me imagino, que en un momento determinado, un bajón de tu ánimo, porque te das cuenta de que estás luchando contra molinos de viento, que es prácticamente imposible. ¿Tú crees que si no llegas a ser una persona fuerte como te conocemos, no podía haber llegado a una situación límite como el chaval este de Aragón? A ver, yo te soy sincero. Cuando a ti te dicen que te pueden acusar por alteración al orden público, incitación a la violencia, en cualquier momento, cuando te llegan notificaciones a tu casa y estás trabajando, porque yo soy un humilde trabajador más, y estoy trabajando en La Vega y te llaman por teléfono tu mujer y te dice, cuando llegues a la casa te vas a enterar. Aquí hay una notificación y he abierto la notificación y te denuncian por 6.000 euros. Y te llega otra. Ha llegado otra de 3.000 euros. Y tú estás trabajando como un pobre... Iba a decir una palabra que no me gusta, pero... Y estás trabajando y no llegas a fin de mes. Y tienes 2 hijos. Bueno, uno y otro en camino. Por aquel entonces. Y de eso hay que dar explicaciones en la casa. Y de eso tienes que dar muchas explicaciones en la casa. Y muchos problemas. Día a día, continuo. Te levantas y ya un malestar que es insoportable. Con la persona que más quieres en el mundo. Y lo pasas mal. Y estás solo. Claro. Y ya estás desamparado. Y ahí ya, oye, que
son muy pocos los que te ayudan cuando dices que te ha llegado una carta con 6.000 euros, ¿eh? Son muy poquitos. Ya lo agradecí un día, no hace mucho, y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a agradecer a algunos presidentes de algunas cooperativas, en este caso tú estás muy cercano a ellos, que aportó un poquito y me ayudó, pero que son muchas las situaciones, ya no solo económicamente, sino también psicológicamente, el ataque continuo que estás recibiendo administrativamente de los mismos compañeros, los mismos vecinos que antes estaban contigo. Se te pasan por la cabeza muchas cosas, entras en un bucle y entras en una depresión que si no eres fuerte y no eres consciente a lo que estás haciendo, pues tomas decisiones que lamentablemente son las últimas que hay que tomar. Yo tengo, hace ya muchos años de esto, muchos años, mi sobrino tiene ya unos 23 años, 24 años, mi sobrina tiene 19. Mi cuñado se suicidó en el pantano de Beninas con 2 hijos, con una niña con 2 años y un niño con 7. Era agricultor. Y se quitó la vida. Entonces es una decisión muy, muy, muy difícil, que a saber lo que se nos pasa por la cabeza en el momento de tomarla. Yo solo puedo decir, no sé lo que le pasó a David, tiene todo mi respeto y mi apoyo allí donde esté, porque luchó por el campo dignamente. Y es un tema muy complicado y muy complejo. Yo sí solo puedo hablar por mí y decir que si yo no hubiera tenido mis 2 hijos, que era lo que siempre se me pasaba por la cabeza, el luchar por ellos, que quién sabe dónde estaría yo hoy. Sí, he tenido muchos problemas psicológicos y gracias a Dios pues me apoyé en mi familia, me apoyé en las cosas que me gustaba y digamos que desaparecí un tiempo, que fue la mejor decisión que pude tomar, yo creo que en mi vida. Y bueno, cambiando de tema, para ir terminando ya, me gustaría preguntarte, desde lejos, desde la lejanía, por lo que te dicen, por lo que tú ves, ¿cómo ves el campo? En cuanto a precios ha mejorado, eso ya te lo digo de entrada. Ahora, pero en el contexto general, ¿cómo lo ves? En el contexto general, el campo sigue estando desamparado. Yo lo veo solo. Lo veo muy abandonado, Guti. El campo sigue estando muy, muy, muy abandonado. Tenemos unos buenos precios, como tú bien dices, que han ido a mejor y la gente está más tranquila y está más dedicada un poco a sus cosas y tal. Pero es que yo siempre lo he dicho, que hay que prevenir antes de curar. O sea, por el campo se tiene que seguir previniendo, se tiene que seguir luchando por los intereses comunes del campo. No digo que no lo estén haciendo, ojo, que yo no quiero, y acepto venir a los medios porque no quiero seguir enfrentándome a nadie. No quiero tener más enfrentamientos ni con organizaciones, ni con presidentes de ninguna cooperativa, ninguna comercializadora, ni quiero nada. Simplemente doy una opinión. Bueno, cuando me la piden, la doy sin más y ya está. Yo el campo lo sigo viendo solo. Lo sigo viendo dejado de la mano de Dios. Y espero equivocarme y que no llegue nunca, pero si algún día llega algo que sea representativo para el campo y que le haga daño al campo, no van a tener herramientas posibles para solucionar ese problema a corto plazo. Sí, pero por ejemplo hay indicios que tenemos que considerar. En tu época, la tirada de producto en la redonda era habitual, año tras año, por el mes de octubre. Aquella vaciada de pepinos en la costa de Carchuna era tremendo, ¿no? Ir a los vertederos a hacer tiradas simbólicas de melón, 3/4 de lo mismo, ¿no? Y esas imágenes ya las hemos apartado. Sí. Afortunadamente las hemos apartado. Desde la pandemia, desde 2020 en adelante, parece que el producto vegetal se ha considerado más en los supermercados europeos y por lo visto, sí, se está pagando más. También es cierto que los insumos y todos los gastos que necesita un invernadero se han disparado. Se han disparado una auténtica barbaridad. Me puedes decir, bueno, esto es un engañabobos. O sea, si se venden las hortalizas más caras, pero pagan más para conseguirla, al final está como estaba. Es lo que mucha gente puede pensar en este momento, ¿no? Pero me da la sensación de que en Europa hay más gente que necesita comer y nosotros tenemos las mismas hectáreas para producir, con lo cual la demanda en Europa va a ser mayor. Tenemos las mismas hortalizas,
Tenemos unas hortalizas súper certificadas, que no lo puede decir todo el mundo, y con una calidad extraordinaria. Entonces, podríamos pensar que podíamos ir a mejor. Podemos ir, a nosotros solo nos queda subir, es que para atrás nada, no sé, nosotros lo que tenemos que intentar es que cada año digamos, el pequeño empresario, el minifundio, siga siendo un minifundio. O sea, que podamos seguir los pequeños agricultores, el modelo familiar pequeño, que pueda seguir trabajando el campo y pueda seguir teniendo ese relevo generacional que se dedique a trabajar el campo porque el campo es rentable. Teniendo eso, lo tenemos asegurado el que podamos seguir prosperando. Pero si realmente el campo no es rentable, ojo, también aquí le tengo que regañar y tengo que, visto desde fuera, no regañar, sino darme una opinión, que los niños de hoy, 20, 25, 26, 27 años, se lo encuentran todo hecho. Y buena vida. Y eso es un peligro. Y eso es un peligro. Sí, un peligro muchísimo, porque buena vida, todo perfecto, todo bonito, todo lo tengo todo hecho, yo lo tengo todo pagado, yo lo tengo tal, que yo no digo que no se compren, que no vayan de viaje, que no disfruten, que no vivan, que de eso se trata, pero que trabajen. El invernadero es un trabajo muy artesanal. Pero que trabajen. Es un trabajo muy artesanal y al final, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Que los empleados sepan más del invernadero que el propio dueño. Sí, pero es que luego no podemos pretender chillar en el momento que haga falta, porque en el momento que haga falta hay que chillar. Cuando hay que chillar, hay que chillar. Y querer chillar cuando realmente no hemos sabido gestionar nuestra explotación. O sea, ahí no hay peros que valgan. Tú te has dedicado a hacer otras gestiones, ahora no quieras protestar porque te va mal. El que protesta, que proteste porque lo trabaja, porque lo vive, porque lo sufre. Es simplemente una opinión, ¿vale? Pero sí es verdad que el campo, yo desde la posición en la que lo veo, lo sigo viendo desamparado. Lo sigo viendo desamparado ante un ataque, o bien sea político o bien sea administrativo. Lo veo solo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros este rato, por haberlo contado. Creo que Guti tenía toda la razón cuando dijo que era la persona adecuada para tratar este asunto. Y bueno, que sepas que los micrófonos de FH Almería pues siempre están abiertos. Sí, muchísimas gracias por invitarme y ya digo, como último mensaje, sí me gustaría decir que ahí está Unión de Agricultores Independientes, la asociación que se creó en su día en el 2021, sigue estando activa como asociación para todo el que quiera utilizarla. Bienvenido sea, yo tienen mi apoyo, mi respeto y mi colaboración para ayudar a que salga adelante y que el que se vea capacitado y pueda luchar o se sienta capaz de luchar por el campo, que lo haga, porque es digno de admirar que una persona se exponga públicamente y alce la voz como yo la hice en su día, como la hizo David Lafoz, que desde aquí mi más sentido pésame a la familia y mi respeto. Muy bien, muchísimas gracias, Joaquín. A vosotros. Volveremos a vernos.